Continuamos aquí en las noticias de la mañana, seguimos con la información. Hace unos momentos le comenté sobre la liberación de la exsecretaria de Sedesol, de Rosario Robles y de Sedatu, tras solicitar un cambio de medidas cautelares por problemas de salud. Va a su casa, a una especie de prisión preventiva o prisión domiciliaria. Para conocer más los detalles de esta situación, tengo en la línea telefónica a Pigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. ¿Cómo está, abogado? Buen día. Con el gusto de saludarte, Mario, a ti y a todo el auditorio. Pues finalmente se concedió esto que llevaban mucho tiempo pidiendo en la defensa de Rosario Robles y la propia Rosario Robles, que pudiera seguir su juicio en la casa. Finalmente se logró. ¿Cómo fue todo el proceso, abogado? Pues te lo confirmo, el día viernes fue sustituida la medida cautelar de prisión preventiva justificada que tenía Rosario desde hace 3 años efectivamente, y fue sustituida, Mario, por 2 distintas: presentación periódica ante la autoridad para el efecto de justificar su asistencia, y 2, prohibición para salir del país, lo que trae como consecuencia 2 cosas, Mario. 1, la obligación de Rosario Robles para entregar sus documentos migratorios, y la segunda, ser notificada por parte del Instituto Nacional de Migración de la alerta migratoria para el efecto de que ella no pueda salir del país, lo cual significa entonces pues que esas 2 restricciones traen como propósito garantizar ahora los fines del proceso. Uh-huh. Se sabía que este fin de semana sería, digamos, se cambiarían estas medidas cautelares. Coincidió, y obviamente lo sabe, con la detención de un exfuncionario también del sexenio pasado, del exprocurador Jesús Murillo Caram. ¿Fue coincidencia completamente? ¿Le sorprendió que fuera ese mismo día también la liberación? Pues lo consideramos verdaderamente una coincidencia, porque nosotros, tú ya conocías el antecedente, Mario. Derivado de la visita del ministro Saldívar, se hizo un catálogo de 180 casos de las más de 600 mujeres que firmaron en el documento. De eso, después de revisar los asuntos, tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura determinaron que ahí había un número de 180 casos en los que se consideraba que las medidas cautelares de todas estas mujeres habían sido en algunos casos excesivos, en otros casos arbitrarios, y unos más que se habían prolongado en razón de tiempo. Rosario entraba dentro de ese catálogo. Nosotros sabíamos, Mario, que este viernes de esta semana que va a concluir, se iba a resolver el amparo de Rosario. Seguramente vamos a tener un resultado satisfactorio, pero nosotros también presentamos la semana pasada un escrito haciendo la cronología de todo lo que te cuento, sí, y solicitando de manera respetuosa que fuera ahora la Fiscalía General de la República quien hiciera la solicitud. Nuestra solicitud tuvo eco en la Fiscalía y fueron ellos quienes presentaron la solicitud que trajo como consecuencia al final la modificación de la medida cautelar, Mario. Uh-huh. Ahora, va a seguir el juicio Rosario Robles en su casa con estas medidas cautelares. Ya nos decía, presentación periódica y impedimento para salir del país. ¿Qué se espera? ¿Cómo ha ido avanzando el caso? Porque también da la impresión de que por momentos se quedaba completamente estancado y era algo que además pues tenía a Rosario Robles estos 3 años en la prisión preventiva en Santa Marta, Catitla. Pero ¿cómo va el proceso? ¿Cuál es la expectativa que se tiene de cuándo podrá terminar todo este juicio? Te confirmo que el domicilio que ella señaló para recibir sus notificaciones y estar disponible para el proceso será el domicilio que ya conoce todo el mundo y que está en Coyoacán. Entonces, el proceso efectivamente está en este momento suspendido porque tenemos un amparo pendiente por resolver, Mario. Nosotros consideramos, esta defensa consideramos, que el delito por el cual se le pretende atribuir a Rosario Robles se encuentra derogado en virtud de una ley que fue publicada posteriormente en el año 2006, mediante el cual consideraba que los delitos que se le atribuyen supuestamente por una afectación al patrimonio de la Federación, si no tiene contenido patrimonial, como es el caso de Rosario, puede sancionarse en vía administrativa y no en vía penal. Pues el delito que se le atribuye ahora a Rosario es supuestamente no supervisar. La descripción típica se llama ejercicio indebido de la función pública en una modalidad de omisión. A ella no le acusan por haber tomado dinero, por haberse quedado con algo o por haber realizado actividades delictivas con el presupuesto de la Federación. Lo que supuestamente se convierte en delictivo es haber sido omisa o no haber supervisado. De tal manera que
Una vez que se resuelva eso, Mario, estaremos en posibilidades de poder avanzar hacia el proceso. Pero para eso todavía falta algo de tiempo. Ujú. Con respecto a otros personajes señalados también en las investigaciones y algunos de los que pues se acogieron a este presunto o posible criterio de oportunidad, como Emilio Sabadúa, el ex oficial mayor de las dependencias que encabezó Rosario Robles, ¿qué sucede con ellos? ¿Ellos ya están fuera completamente de investigaciones o de posibles imputaciones de delitos? ¿O qué sucede con el resto, digamos, de los personajes cercanos a la exfuncionaria del sexenio pasado? Muchos de esos funcionarios, Mario, nosotros los tenemos citados como testigos. Ujú. Será dentro del proceso donde podamos escuchar sus puntos de vista, pero sobre todo cuestionarlos con los documentos en la mano de cada quien cuál era su responsabilidad. Pues la propia ley de adquisiciones y de la federación establece tramos de responsabilidades. Y esos tramos de responsabilidades posteriormente se ven reflejados a través de los comités, y esos comités posteriormente le rinden cuentas en cada uno de estos distintos procedimientos. Mira, Mario, ¿qué te parece que dentro de la Auditoría Superior de la Federación, al momento de emitir sus dictámenes y posteriormente sus observaciones, el nombre de Rosario no aparece, nunca como responsable, pero sí el de otros funcionarios que ahora pues, se toman, como tú lo describes, el carácter de testigos colaboradores y pretenden eludir su responsabilidad haciendo señalamientos de esta naturaleza. Cuando hay documentos que los señalan a ellos como los responsables, particularmente la Auditoría Superior de la Federación ya encontró el trazo de esos recursos que curiosamente están por ahí en sus cuentas. Ujú. Ahora que ya está Rosario Robles en su casa siguiendo el juicio desde su hogar, ¿es imposible ya que se pueda volver a pedir la medida cautelar o si existen posibilidades de prisión preventiva en el reclusorio Santa Marta Catitla? Si se incumplen las medidas cautelares, Mario, sí habría posibilidad de que fuera revocado. Por eso es importantísimo cumplir con las obligaciones que se contraen. ¿Qué significa? Rosario no puede salir del país. Si lo intenta, pues entonces, por supuesto que la van a detener y la van a regresar de inmediato a Santa Marta. Y si deja de presentarse sin causa justificada, sería otra de las razones que tendría esa consecuencia, Mario. Ya, bueno, pues vamos a estar pendientes y le agradezco mucho estos minutos, abogado Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles. Gracias por esta conversación. Gracias también, Mario, por la atención y el seguimiento que le has dado tan puntual a este asunto. Muchas gracias. Hasta luego.